Hoy es miércoles 20 de mayo del año 2026. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Gracias Odette, gracias Estuardo, gracias por escucharse, porque hoy estamos celebrando los 31 años de Génesis 2000 y qué bonito tener la presencia de todos, de corazón, tanto los encarnados como los desencarnados también. Vamos a empezar con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día miércoles estamos leyendo el libro titulado Amanecer de una nueva era. El medium es Divaldo Pereira Franco y el espíritu que le dicta es Manuel Filomeno de Miranda. El espíritu. Ahora nos toca la página 89, numeral 8. El título dice Profundizando los conocimientos. Durante la pausa que se produjo naturalmente, el doctor Becerra nos esclareció. Probablemente alguien estará preguntándose por qué no liberamos a nuestro hermano de la presencia perturbadora del ser ovoide al que está vinculado a través del chakra coronario. Explicaré que se trata de una medida saludable y preventiva en relación con su reequilibrio. Cuando alguien sufre la inducción malévola de espíritus de ese tenor, su organización psicofísica permanece intoxicada por los fluidos venenosos que aspira y se adapta a las circunstancias enfermizas. Si de repente se libera de ese tono enfermizo, sufre un colapso de interacción mente-cuerpo y el paciente puede padecer la pérdida de memoria, alucinaciones o distonía emocional. Atentos a eso, el proceso de recuperación debe de ser realizado con cierta lentitud para que el cuerpo pueda adaptarse a la nueva captación de energías, ahora saludables, que eliminarán las secuelas dejadas por los tóxicos destructores. Nuestro hermano despertará con vagos recuerdos de nuestro encuentro, mareado, más indispuesto, pero con real interés por el cambio que se debe operar en lo que respecta a su conducta mental y moral. El camino del vicio es tortuoso e ingente y causa muchos daños a todo aquel que lo recorre irresponsablemente, sediento de placeres malsanos. La verdadera salud se inicia en el pensamiento dignificante que edifica a los vigorosos combatientes psíquicos, siempre vigilantes y en la posición de lucha contra los virus producidos por los adversarios del bien que invaden la organización celular de los seres livianos, sustentando sus aspiraciones enfermizas a las que se adaptan y en las cuales se complacen. Cuando el ser humano recurre a la oración y a los pensamientos edificantes, se crean antivirus específicos que lo defienden de la contaminación perjudicial. Siempre es conveniente mantener el equilibrio mental de donde proceden las energías compatibles con la onda vibratoria elegida para la experiencia existencial. El excelente amigo hizo silencio por un instante y acto seguido volvió a esclarecernos. Estamos al servicio de Jesús y es lógico que todos aquellos que se transforman en sus adversarios por esta o aquella razón nos consideren sus enemigos, porque representamos un impedimento para sus planes de expansión y de victoria en sus emprendimientos infelices. Nuestro hermano Anacleto ha sido víctima de su propia desidia. Por no haber resistido a los impulsos sometidos a su fe espiritual,
pero que no pudo superar. Con la viudez y la soledad, para los cuales no estaba preparado, hizo lugar a los devaneos mentales que son el primer paso para la adopción de tormentos de todo orden, siendo asediado por los sectarios del rabino Eliashim ben Sadok, a quien recordamos, él mismo, desde que fue desencarnado en el último encuentro con los mensajeros del Señor, prometió luchar contra los nuevos cristianos, conforme ya lo venía haciendo. No obstante, ahora lo hace invirtiendo todas las fuerzas a fin de impedir en su presunción la conquista de los corazones mediante la doctrina carnesiana. Así buscó varias instituciones dedicadas a la práctica de la divulgación del espiritismo, eligiendo esta en que nos encontramos a causa de su elevado programa cristiano y su vinculación con el pobrecito de Asís, para continuar en la lucha feroz, estigmatizándola y llevándola a la eclosión de escándalos perjudiciales para el pensamiento doctrinario. Percibido su plan maldito por parte de nuestro hermano y de los trabajadores espirituales que dirigen la sociedad, ellos mismos recurrieron a San Francisco, conforme ya sabemos, y las providencias del amor están siendo aplicadas. Tan pronto como ese hermano desdichado tome conocimiento de lo que está ocurriendo en este momento, se levantará con sus huestes malévolas para atacar masivamente a todos los que aquí trabajan, y especialmente a aquel que le ofreció espacio emocional. Necesitamos, por lo tanto, vigilancia y humildad, entregándonos a Jesús, el sublime administrador de la siembra, para que Él nos conduzca con sabiduría y los enfrentamientos que nos aguardan transcurran en clima de caridad, sin alejarnos jamás de las directrices del bien y de la compasión. El venerable apóstol tenía lágrimas que no llegaron a superar la compuerta de sus ojos. Durante el esclarecimiento su voz era suave y dulce, pero profunda y de alto significado. A continuación aclaró: por cierto, los medios, los directores y demás miembros de la institución en los próximos días serán asediados por los sicarios que se encuentran al servicio de ese jefe infame. Estos armarán celadas y las agresiones formarán parte del programa de venganza, así como los enfrentamientos familiares y en el área del trabajo, que harán un cerco vigoroso con el fin de que algunos deserten o se entreguen a la rebeldía. A los interrogantes injustificados tales como: ¿por qué razón, si trabajo en el bien, el mal me persigue? ¿O dónde están las defensas espirituales para beneficio mío? Por largo tiempo todos han recibido las herramientas necesarias y el conocimiento acerca de lo que ocurre fuera de la cortina de la carne, en lo que respecta al intercambio entre las dos fajas vibratorias en que residen los encarnados y los desencarnados, con la finalidad de aplicárselos en el momento oportuno. Por consiguiente, ha llegado ese momento significativo de nuestras existencias. No existe ninguna razón, pues, para las dudas y los conflictos internos que abren brechas en la armadura moral y dan lugar a la insinuación desdichada de los enemigos de Jesús. Aquí vamos a hacer una pausa. Este dice, del título Profundizando los conocimientos, es: antiguamente, en los capítulos anteriores, hubo un director espírita en donde enviudó, pero al enviudar él se puso muy triste, pero también todavía era lo que nosotros platicábamos anteriormente en nuestras vidas anteriores, los vicios que traemos de vidas anteriores, las reminiscencias, las malas inclinaciones. Y entonces, cuando él en determinado momento enviuda, empieza a tomar, empieza a dedicarse a la vida licenciosa, y entonces hay varios hermanos espirituales que lo obsesa, tanto la parte del chakra coronario como la parte donde está el estómago, y aquí es donde ellos hablan de los ovoides. ¿Ustedes han escuchado de los ovoides? Los ovoides son espíritus en determinado punto de degradación. Hay un libro que se llama A la luz del camino, en donde nos va manifestando que llega un momento dado en donde hay otros espíritus que tienen un mayor poder de obsesión, pero también porque están en la misma frecuencia vibratoria de negatividad, que los van reduciendo, llegar a un punto como que fueran exactamente. Y entonces en ese momento, por eso acá nos están explicando que están acá en el chakra coronario 2, y entonces que no se les puede desprender como que fuera sanguijuela y
y ya salió, no, sino que como hay esa fusión, pero porque yo, desde Osvaldo Abela, estoy conectado con ellos debido a mis malas inclinaciones, entonces tiene que ser gradual y poco a poco se le va brindando ese apoyo. Y también en los capítulos anteriores se le hace mención, y en esta institución espírita, a través de reuniones espirituales, se le va brindando la orientación a este hermano para que recuerde por qué tenía que reencarnar para poder hacer el bien. O sea, no significa reencarno y usted es el director porque usted es la máxima autoridad. No. A usted se le dio ese cargo para que usted pudiese ayudar, pero que al mismo tiempo usted puede resarcir y corregir el daño que usted cometió anteriormente. Entonces, el problema estuvo acá, dentro de la lectura, que él no solamente se dejó enviar por los vicios del alcohol, sino que también empezó a utilizar los bienes o la recaudación que se iba teniendo económicamente para ir a los centros de prostitución. Y entonces todo ese tipo de inclinaciones, todo ese tipo de situaciones ya estaban afectando a los demás miembros, y de todas maneras él participaba, pero era muy abusivo y muy... se iba creando desarmonía. Entonces por eso acá nos están comentando que en el instante en que ya retiran a una serie de hermanos que lo están desequilibrando, entonces va a haber otro equipo de hermanos que va a hacer lo posible. Ahora no solo van a atacar al director, van a atacar a los medios, van a atacar a los pasistas, van a atacar a los que participan como oyentes a la doctrina espírita, y entonces las demás personas van a decir, pero ¿por qué si nosotros estamos haciendo lo correcto? Entonces aquí es donde nos dicen en la última parte que leímos, en donde que es lo fundamental, que por eso es que estamos preparándonos para esos momentos, o sea, en los momentos que venga la situación así terrible. Y por eso acá nos comenta también la importancia de la oración, porque nos va a ayudar a poder estar protegidos debido a ese tipo de situaciones. Y acá nos comenta también con respecto a Francisco de Asís, que obviamente él está también colaborando para poder apoyar. Y es que también acá nos había comentado, creo que fue en 1400, ¿verdad, Pepe? Que platicábamos con Blanquita hace 2 semanas aproximadamente, donde se manifestaba que en la época de Francisco de Asís, 1420 aproximadamente, sería, no, 1240, gracias, Luis, 1240 más o menos, estuvo este hermano, pero se desvió de algunos acontecimientos. Entonces se le está dando la oportunidad para participar y haciendo director para ayudar, no porque se lo haya ganado pulso, porque no es así, sino que para aprovechar en esa situación y poder ayudar y servir. No sé si quieren hacer algún comentario. No, sí, hay situaciones que viene uno es con un fin, y uno a veces quiere escudriñarlo y no, sino que se va dando. Sí. Porque a veces lo que está planteándose ahí, pues, si me imagina el Congreso de la República de Guatemala, llega uno porque y ¡pum! Empieza, no, es que aquí mandamos y así, usted no sabe nada. Exacto. Entonces, lo que dice la ética, no me gusta, renuncio, o lo señalo, que me bloquee. Sí. Pero si lo acepto, soy parte de eso. Y entonces me empiezo a asociar. Gracias. 1226, gracias. 1226, 800 años. Sí, entonces, y la presión del grupo, que lo que dijo Jesús, te van a atacar y te van a hacer. Exacto, entonces por eso nos comentaban la importancia de nosotros prepararnos para que cuando nos ataquen, por lo menos no sentamos tanto ataque, sino estar fortalecidos. Y por eso nos comentan también de la fe, que nuestra fe crezca como el grano de mostaza, pero que sepamos que nos están asistiendo y nos están apoyando nuestros hermanos superiores, ¿verdad? Sí, ¿no? Y por ejemplo, con eso ahora, de todo lo que hemos vivido nosotros, pues, nunca estamos solos, sabemos ahora que siempre de una u otra manera nos socorren. Sí. Pero es eso, o sea, pues también tengo que andar bien, ni modo que ahorita no me miran y en la noche yo soy otro, ¿ah? Como decía, hay una película que no me dice,
no sé qué de día, no sé qué de noche. Entonces, Una pregunta. Sí. ¿Ahí podrían entrar las personas que oyen voces? sí, Sí, ¿verdad? sí. De hecho, por ejemplo, hay cierta sensibilidad y no precisamente son menos, pero empiezan a percibir. Hay ciertas voces que puede escuchar que le estén guiando y orientando, y hay ciertas voces que le estén maltratando y que le digan groserías, pero por la sensibilidad que se está teniendo y en determinado momento también el grado de cómo se encuentra uno, porque si ustedes se recuerdan, cuando alguien está enfermo, como las defensas bajan, entonces hay una conexión más directa con la espiritualidad, entonces perciben más a los que están a nuestro alrededor. ¿Qué se comente? Sobre lo de la contaminación psicofísica, como habías mencionado vos, que eso se va, digamos, provocando por las acciones, los pensamientos también especialmente. Entonces de ahí vienen ciertas dificultades físicas que se están somatizando, porque es como lo que mencionaste en otra oportunidad, que el cuerpo es como un papel secante que va absorbiendo todo eso. Gracias, Pepe. Vamos a continuar con la lectura. Dice acá, en estos días de la gran transición planetaria suceden muchos fenómenos aterradores que son los frutos podridos de la conducta social de los seres terrestres, cada vez más degradada, llamando la atención hacia el cambio que se producirá, propiciando armonía y legítima alegría de vivir. Nadie se excuse ante la cooperación en favor de un mundo mejor, porque las leyes se cumplen con o sin la anuencia de los hombres, e incluso a pesar de su negación a cooperar. La barca terrestre sigue su curso en el océano sideral, sufriendo algunas dificultades tempestuosas, pero Jesús está en el timón. No nos olvidemos de eso. A continuación, gracias a las vibraciones armónicas que reinaban en el ambiente, fueron atendidas algunas otras entidades sufridoras, las cuales recibieron esclarecimientos en relación a su estado y a la terapia adecuada para que se restablecieran. A las 3 horas de la madrugada concluyeron las labores y los participantes encarnados retornaron a sus hogares amparados por los dedicados trabajadores de la causa. Al día siguiente fuimos a visitar a Anacleto y acompañamos su despertar, caracterizado por una singular indisposición emocional junto con recuerdos fragmentados de lo que había sucedido durante las operaciones socorristas que se le habían aplicado. Conseguía entender que había experimentado un fenómeno de desdoblamiento lúcido, en el cual recibió el beneficio de los mentores de la sociedad espírita y los compromisos para con ella volvieron a su memoria. Pudo hacer un balance retrospectivo y darse cuenta del comportamiento reincidente que venía manteniendo y se arrepintió sinceramente. En ese clima mental necesitó orar con sinceridad, suplicando que la ayuda de los cielos continuara, y fue atendido inmediatamente por nuestro director espiritual, quien comenzó a inspirarlo más intensamente, disminuyendo la insidiosa interferencia fluídica del ser ovoide que se encontraba imantado en el centro coronario, responsable por el entorpecimiento moral que lo dominaba. Se sentía renovado, como si estuviera reviviendo después de un periodo nebuloso, y se preparó para las actividades del día pensado en que a la noche volvería a encontrarse con los amigos, para abrir el corazón y narrarles los tormentos que lo azotaban, disculpándose y prometiendo cerrar filas con ellos. Llegó a sonreír ante la expectativa del regreso, tan consciente de los deberes espirituales como lo había estado en el pasado. Cuando volvió al centro de las actividades, pudimos observar que alrededor de la institución, como había sucedido en otras ocasiones de luchas entre las fuerzas del Cristo y los perversos adversarios de la luz, una verdadera tropa de asalto armada, un cerco intentando aislarla de las demás construcciones a fin de que no llegaran auxilios provenientes del exterior. Era la ingenuidad de la ignorancia que mantiene la presunción de conocer lo que en realidad no sabe, tomando providencias compatibles con las estrategias terrestres. Nos daba la impresión de que se preparaba una batalla tradicional en la que las fuerzas de invasión cercan la fortaleza inexpugnable y desafiante, al suponer que es fácil conquistarla. Algunos espíritus que habían adoptado el ropaje rabínico eran portadores de una terrible máscara y
y controlaban a los seres víctimas de la zoantropía, con aspectos lúpinos y caninos que se hallaban encadenados, demostrando una ferocidad que era contenida por sus conductores. Tubas antiguas con cierta regularidad emitían sonidos extraños y voces poderosas ampliadas con el auxilio de aparatos especiales. Repetían órdenes en hebreo y expresaban citas bélicas, como en el pasado en ocasión de las luchas contra los adversarios de Israel. El ambiente que lo rodeaba se volvió pestilente debido a las vibraciones inferiores de la tropa. A intervalos breves, las jabalinas surcaban el aire, arrojadas contra la sociedad y contra los que acudían en busca de socorro. Los pacientes más sensibles demostraban un repentino malestar o una extraña sensación dolorosa en el cuerpo al ser alcanzados por esas armas, pero se recuperaban de inmediato al entrar en el salón de conferencias y de pases colectivos del núcleo de beneficencia. Con un gesto que denotaba responsable seriedad, nuestro mentor amigo atravesó con nosotros, sin que fuéramos notados, las barreras que se levantaban en esa construcción fluídica perniciosa y convocó al director hermano a una reunión. Acompañándolo, siempre percibimos el significado de aquel momento y con el pensamiento fijo en Jesús y en su pasión por todos nosotros nos reunimos en la sala mediúmnica con el responsable espiritual de la institución y algunos de los encargados de las múltiples tareas que allí se realizaban. Después de un silencioso instante de recogimiento, el doctor Becerra reflexionó. De acuerdo a lo esperado, nuestro hermano rabino tomó las providencias que le parecieron apropiadas para el enfrentamiento. Convencido de su propia pequeñez, dirige la tropa con la cual pretende invadir el recinto de la fe, causando perjuicios en un ataque insano contra las personas y las entidades que aquí nos encontramos. La sandez de la presunción lo arma de una valentía que ya no tiene sentido en nuestro campo de acción, especialmente después de que transcurrieron más de cuatro siglos desde su desencarnación. Ciertamente, las mentes frágiles de muchos frecuentadores de la casa entrarán en sintonía con las ondas insalubres que son emitidas con el vigor del resentimiento y del odio, otorgando reciprocidad perturbadora para ellos mismos. En cuanto a nosotros, frente al desafío, la única alternativa es la compasión, hija del amor, sumada al espíritu de solidaridad y auxilio en la conquista de los violentos para las huestes de la paz. Es conveniente que en las próximas exposiciones doctrinarias los divulgadores doctrinarios expliquen las dificultades que periódicamente surgen en el camino de todas las criaturas humanas y que se haga lo mismo en las comunicaciones mediúnicas, a fin de que se tome conocimiento de este periodo de luchas y por extensión sean aplicados los recursos de la oración y de las buenas acciones como medidas de advertencia que impiden la vigencia del mal en nuestra agrupación. Inspirados por los mentores espirituales instruidos en cuanto a las responsabilidades que a todos competen, se creará un clima emocional y fluídico de seguridad y equilibrio durante el periodo de combates que se avecina. La batalla final será la del amor, que apagará las llamaradas del odio en aquellos que los alimentan con su ignorancia y obstinación. Que el Señor de bendiciones nos bendiga y nos guarde en sus designios de paz. Aquí vamos a hacer otra pausa. Aquí nosotros nos vamos dando cuenta cómo en el plano espiritual, cuando todavía estamos muy materializados y creemos que podemos hacer lo mismo que hacíamos en la antigüedad en cuanto a lo de los ejércitos, y entonces acá nos están explicando cómo en el plano espiritual hacen una serie de barricadas, una serie de elementos para poder atacar. Según ellos, de esa manera se va a desarmonizar y desequilibrar a los que están participando físicamente, pero acá nos comentan y nos hacen mención que de acorde a como nosotros nos encontremos en afinidad, estamos desequilibrados, entonces sí nos va a afectar, sí vamos a estar en sintonía con ellos y vamos a estar bastante mal en ese sentido. Pero ¿cómo es eso? Porque acá nos comenta que se cree que todavía pueden hacer ese tipo de situaciones de 4 siglos atrás. O sea, nos están hablando de 1600 aproximadamente, en donde vemos dentro de la historia, cuando leemos y cuando vemos algunos documentales de la historia, que se hacía ese tipo de situaciones para poder
destruir supuestamente al enemigo, pero solamente que en este caso, ¿qué es lo que nos están indicando que podemos nosotros, cómo nosotros nos podemos preparar para no ser objeto de persecución y no ser objeto de que nos lastimen? Oración y las buenas acciones. O sea, simple, pero que es donde tenemos que como reforzarnos y prepararnos para tener el cuidado de no ser embestidos por estos hermanos, pero que también que nos comentan que siempre estamos siendo asistidos por hermanos de luz que nos están apoyando incondicionalmente. No sé si quieren hacer un comentario. A mí me pone a pensar que verdaderamente es una lucha constante de tiempos de Adán y Eva, podemos decir, porque ellos tuvieron que luchar contra la serpiente y después los hermanos que han tenido que un despertar diferente, o sea, es una lucha hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días, y entonces por eso nosotros nos damos cuenta de cómo a veces, y esto nos están comentando de la institución espírita. Esto sucede en las iglesias católicas, esto sucede en las iglesias evangélicas, esto sucede en las mezquitas y en los diferentes lugares. ¿Por qué? Porque como la intención es reunirnos para sintonizarnos con el Creador, pero estas entidades no quieren que nosotros nos sintonicemos, no quieren que nosotros mejoremos, no quieren que nosotros progresemos. Entonces, cabalmente, por eso nosotros, nuestros hermanos nos indican que nos preparemos para ese tipo de situaciones. ¿Pero cómo? No usando la espada, no usando la violencia, sino que usando la parte que nos invitaba a realizar nuestro Maestro Jesús hace 2000 años, casi. Y esa es la parte más difícil, porque o sea, cuando él dice una energía, no se refiere a que todo el tiempo va a estar un cacheteado, pues, sino que hay astucia y que él hacer lo que yo hago, pero también ser inteligente y apartados, o sea, apartados de mí, cuando él dice demonio, porque o sea, con la medida que la oración y el crecimiento va teniendo, uno va sensibilizándose y sintiendo esas entidades, y hay lugares donde uno no puede entrar porque las personas que están ahí no van a querer escuchar nada de nada. Sí, porque como y por eso nos comentan la importancia de oración y vigilancia. O sea, la oración para poder protegernos y vigilancia para evitar los malos pensamientos, porque nosotros sintonizarnos con estos malos pensamientos, nos sintonizamos con entidades de baja escala, entonces ya nos... Sí, y es que ahí sí, como dijo ella, estamos provocados, viendo en qué momento nos tropezamos, porque por ejemplo uno puede ir muy quitado de la pena, pero nadie no va bien así, ¿va? Sí. Entonces es fácil como humano perderse en menos de un minuto. Sí. Pepe, ¿quieres hacer un comentario? Sí, que esto hay que tener cuidado con esto porque es delicado en el sentido de que en varias oportunidades se ha mencionado que hay una protección magnética o de energía, mejor dicho, cuando hay reuniones, y no siempre va a ser así, porque no vamos a poder estar, digamos, al tanto de realmente lo que está pasando, y podemos ver el promedio también de realmente cómo es cada quien. Entonces, puede ser que vengan entidades a alguna reunión porque les trae alguien que está participando, por sus inclinaciones, pero también puede ser por esa falla en el promedio de los diferentes caracteres que tiene cada quien, y entonces hay que tener bastante cuidado en ese sentido. No precisamente van a ser entidades que pueden estar acompañando a alguien en el sentido de que supuestamente se van a manifestar, sino que también puede ser el promedio de las propias imperfecciones de los que estamos asistiendo a una actividad. Pues, muchas gracias. Y eso es delicado porque ¿quién va a hablar mal de su rancho? Y acá lo que nos comenta, que cuando él se despierta a la mañana siguiente y medio se recuerda de los acontecimientos, refiriéndose a lo del director, pero que se va sintiendo con más ánimo y se va recordando de cuando él tomó aquellas ideas de poder superarse, de poder hacer y volver a
hacer las cosas correctamente y también ir a pedir disculpas por los acontecimientos que él había faltado y había cometido en las reuniones anteriores, ¿verdad? Vamos a continuar con la lectura. Acá nos indica. La página 97 dice: las actividades espirituales del núcleo prosiguieron sin ninguna solución de continuidad durante aquel día. Pero al acercarse la noche, en el periodo previo a la labor socorrista a través de las paces a los visitantes atribulados, sucedió algo que nos dio una señal de gravedad del momento. La sala se encontraba repleta y el expositor se preparaba para iniciar el estudio del Evangelio cuando se oyeron gritos y discusiones en la puerta de entrada. Se trataba de un sujeto conocido en el barrio, portador de disturbios mentales profundos que, por primera vez, telementalizado por uno de los jefes agresores, se aproximó, incorporado con el deseo de entrar en la institución. Dado que había personas encargadas de la vigilancia, estas gentilmente intentaron disuadirlo y llevarlo hacia otra área, pero el paciente, que tenía por objeto perturbar la reunión y provocar un alboroto, usó la violencia física y los improperios para preguntar dónde estaba la caridad y el amor tantas veces pregonados en ese lugar. Inútilmente, 4 trabajadores masculinos, casi entablando una lucha física, intentaban impedir su avance y dirigirlo hacia la pequeña sala contigua, pero sufrían el acoso de la inmensa pandilla espiritual, sarcástica, burlona e infame, que vociferaba de manera extravagante, estimulando al paciente a que continuara desafiándolos al combate físico, sembrando temor entre los presentes y provocando pánico. El guía hermano acudió a la puerta de entrada para atender el problema y, orando sinceramente, se acercó al enfermo mental y le tocó la frente, descargando en él una energía especial que los desvinculó de los asaltantes feroces, quienes se alejaron después de experimentar un tipo de choque vibratorio intenso. El pobre hombre, que había perdido mucha energía bajo la opresión penosa de los obsesores, se debilitó y casi se desmayó, de modo que fue amparado por los auxiliares encarnados, que finalmente lo condujeron a la sala contigua, donde recibió cariñosa asistencia. Algunos visitantes, que ignoraban lo que sucedía, intentaron levantarse y participar del incidente desagradable, pero fueron detenidos por el expositor, que explicó que todo estaba bajo control, refiriéndose al enfermo mental con ternura y misericordia. La reunión tuvo inicio con una oración conmovedora, inspirada por el mentor de la casa, y a continuación se efectuó la lectura del texto: fuera de la caridad no hay salvación, del Evangelio, generándose una psicósfera de gran paz y de bálsamo espiritual. Con inmensa alegría pudimos ver a Martina entre los presentes, llevando en sus manos el libro de consuelo y de esperanza, visiblemente transformada, sin exceso de maquillaje y con los cabellos recogidos discretamente hacia atrás. Sus ojos brillaban mientras escuchaba las palabras iluminadas del orador emocionado. Al terminar la alocución, los medios de cura ocuparon sus lugares, y mientras se realizaban las vibraciones en favor de los ausentes, los enfermos, los desencarnados, los afligidos y los necesitados, los pases de liberación de fluidos maléficos portadores de beneficios fueron aplicados en un clima de legítima solidaridad. Así procedían los cristianos primitivos en las catacumbas, en los recintos humildes, donde se reunían implorando la protección de Jesús. Más tarde, los grupos de estudios estarían reunidos y, por cierto, se preveían nuevos intentos de agresión, dado que la violencia es obstinada y la locura no tiene noción alguna de la realidad. Aguardamos la noche, que se adueñaba del día, jubilosos ante la victoria en el primer round de la terrible refriega. Acá nos están comentando cómo siempre las entidades están en acecho, pero la importancia también de mantener ese equilibrio, y todos nos comentan que durante el periodo que se está dando una conferencia pública, viene este hermano que estaba perturbado, aprovechando esa perturbación, por eso dice teleguiado, o sea, a través de la mente se le va brindando esa orientación, y también las entidades que le dan más fuerza, aquellas entidades que son muy negativas, y por eso mencionaba acá literalmente cuando 4 hermanos intentaban sujetarlo y moverlo, y también ahí donde aprovechan, y nosotros hemos
escuchado en determinado momento cuando dicen, así, pero ustedes dicen que esta escuela es una escuela de amor, de apoyo, ¿cuál es su amor? ¿Cuál es su calidad? Como burlándose de los acontecimientos. Atacando uno con la filosofía que tiene. Exactamente. Pero es que viene siendo como lo que siempre ha hecho el humano, el descrédito de las personas y en público. O sea, es lo mismo. Se siguen haciendo las mismas cuestiones con las que se crecieron y enseñaron a la gente y las siguen haciendo espiritualmente. Sí. Pero ya ahí sí usan otras personas. Sí. Pero sí es bastante. O sea, cuando uno ya abre la mente y el conocimiento y empieza a participar en la doctrina espírita, uno cree que no, pero estamos observados 24/7. Sí. Sí. Como una película, ya no me voy a vestir para bañar porque si hay alguien que me esté bien. Cabal, literal. Sí, es que llega un momento dado donde no se va dando cuenta que siempre está acompañado, pero por eso mismo nos invitan a que nuestros pensamientos sean más correctos. Obviamente vamos a tener una serie de pensamientos tal vez agresivos o pensamientos que nos tratan la manera de señalar, entonces ahí es donde vamos a trabajar para ya eliminar ese tipo de pensamientos, ese tipo de acciones. Entonces eso nos va a ayudar a que ya no nos conectemos con ese tipo de hermanos de esa frecuencia. ¿Algún comentario? Sí, me estaba poniendo a pensar en lo que estaba diciendo. Estuardo tiene mucha razón con eso del descrédito. Sí. Y eso se da también, incluso en el espiritismo, también se da. Se utiliza, por ejemplo, si se está desacreditando a alguien, o sea, acabar lo que mencionaba Estuardo, me pongo a echarle lodo a otro para hundirlo, que se vea mal, y así yo estoy como sobresaliendo, o que ya no estén viendo las barbaridades que yo estoy haciendo. Eso se da mucho también entre los que pueden estar asistiendo a las actividades espíritas, y hay que tener bastante conciencia para que no se lo duerman a uno, porque si no viene siendo uno prácticamente un sujeto pasivo que, sin darse cuenta uno, tal vez con buena intención, creyéndole a alguien que está desacreditando a otro, estamos terminando de hacer más daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por mucho prestigio que tenga alguien de su autoridad moral, entre comillas, o las cosas buenas, entre comillas, que ha hecho, hay que tener cuidado de qué es lo que nos está haciendo creer, o hacia dónde nos quiere dirigir. Si lo tenemos clarísimo, por el fruto se conoce el árbol, ahí lo tenemos clarísimo. Y hay que estar siempre pendiente, porque si no, a uno se lo duerme. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo pienso que tal vez porque como el hermano él flaqueó, siento que por él se rompió la sintonía del grupo, y eso dio oportunidad a que alguien de fuera entrara. Pero si todos hubieran estado sintonizados, bien, sí, tal vez la persona hubiera intentado, hubiera pasado de largo, sí, porque se hubiera topado con digámosle, una barrera de energía, la cual no le hubiera permitido ingresar. Sí. No, muchas gracias, no, definitivamente, y por eso nos invitan a que constantemente todos los que participamos estemos pidiéndole apoyo a nuestro Padre y a nuestros hermanos superiores para evitar eso, cabalmente, que nos ataque. Continuando con la lectura, vamos a ver ahora el numeral 9, página 101, dice: el gran desafío. Sin ninguna duda, a fin de que el mundo se transforme, es necesario que se produzca la modificación del ser humano en el sentido de su mejoramiento, puesto que es la célula madre de la sociedad. Mientras mantenga la enfermedad espiritual resultante del atraso evolutivo, ninguna fuerza exterior conseguirá alterar la marcha moral del planeta, ya que sus habitantes se negarán a transformarse interiormente. Los momentos que vivimos son de esfuerzo autoiluminativo, gracias a las revelaciones que descienden a la Tierra con mayor frecuencia.
y las informaciones seguras en relación con el proceso de cambio que permiten ver el futuro que a todos nos espera. Las lecciones del Maestro de Nazaret nos convocan desde hace 2000 años al procedimiento moral correcto, a la convivencia pacífica y al cumplimiento de los deberes de solidaridad y de apoyo a los que se encuentran en la retaguardia de la ignorancia o que sufren los necesarios fenómenos de reparación a través del sufrimiento, de los testimonios y las experiencias dolorosas. Cada uno debe prepararse para acompañar la marcha del progreso, integrando la legión de los edificadores del nuevo periodo de la humanidad. Ese trabajo eficiente está siendo realizado en diversos segmentos de la sociedad que ignora la realidad espiritual gracias al fenómeno de la ley de desarrollo ético-moral. Entre los espiritistas, no obstante, debe ser mayor la contribución renovadora porque están informados acerca de los acontecimientos impuestos por la ley, que ya no pueden ser postergados. Ese periodo de transición fue anunciado por Jesús, así como refrenado por el Apocalipsis, narrado por Juan el Evangelista y por los profetas que se manifestaron al respecto a lo largo de la historia, y ha llegado el momento de que se cumplan los divinos designios que reservan para la tierra generosa un destino regenerador sin las marcas del sufrimiento en su función punitiva y desesperante. Las fuerzas del mal, sin embargo, insisten en mantener el actual panorama de desolación junto a los abusos de todo orden porque pretenden continuar explotando psíquicamente a los incautos que se vinculan a ellos a través de los hábitos enfermizos con que se complacen en la ilusión material. La muerte inevitable, mientras tanto, los arrebata a todos y cuando despiertan en el más allá, se quiebran ante la realidad lamentándose por los equívocos y necesitados de oportunidades para la reparación, pero esas oportunidades ya no se darán en ese planeta que dejará de ser pruebas en otro de naturaleza inferior, donde deberán expiar la maldad y las faltas morales en una situación mucho más penosa y amarga. La mediunidad al servicio de Jesús ha sido un instrumento valioso para que las informaciones seguras en torno de la vida y de la inmortalidad despierten a los que duermen o se niegan a entender el fenómeno del gran cambio, que deberán ser arrastrados por la fuerza del exilio, conducidos a otra dimensión inevitable para aprender el respeto a las leyes soberanas. Meditamos sobre esas circunstancias durante los minutos que precedieron a la reunión pública dedicados al estudio del espiritismo mediante un programa de temas muy bien elaborados con el objeto de conocer la doctrina y asimilar sus valiosos recursos liberadores. Nos encontrábamos todos en la sala acompañando el comienzo de la clase conferencia que estaba a cargo de un devoto servidor del Evangelio cuya vida era toda ella un rosario de hechos ennoblecedores. Una vez concluida la oración y cuando todo estaba preparado para realizar la exposición, se escuchó en el auditorio un ruido sordo y percibimos que una señora atormentada se había caído de su silla y bajo los efectos de una verdadera crisis histérica comenzó a gritar. Una entidad perversa vinculada a ella le oprimía las glándulas del aparato genital y le golpeaba el útero, produciéndole una inenarrable sensación de desesperación al tiempo que le indujo a un brusco fenómeno de incorporación mediúnica. La caída imprevista y la crisis histérica, inusuales en ese recinto dedicado a la elevada espiritualización de los seres humanos, causaron un comprensible malestar en la asistencia. Personas gentiles pero imprudentes se levantaron ruidosamente en el intento de auxiliar a la señora, sin la menor habilidad para realizar una tarea de semejante naturaleza. Se generó, pues, inevitablemente cierto pánico innecesario hasta que los miembros capacitados de la institución se acercaron a la paciente, agitada y descontrolada emocionalmente, para aplicarle pasas y hablarle con delicadeza a su perseguidor que se encontraba bajo el comando mental de uno de los rabinos combatientes instalados en el exterior. Carente de educación y neuropata, la enferma visitaba por primera vez la sociedad espírita y de inmediato se entregó pasivamente al obsesor que se sumó a su problema orgánico. De igual modo, el doctor Becerra se acercó y dialogó con austeridad con aquel que había causado el lamentable espectáculo, orientándolo convenientemente y alejándolo del instrumento mediúnico perturbado. Los pasos calmantes aliviaron a la visitante, que se serenó y cuando estuvo restablecida
volvió a sentarse amparada por los auxiliares atentos, aunque se sentía algo desconcertada. En ese momento, el griterío procedente del exterior evocaba el salvajismo de seres primitivos, mientras que sus armas alcanzaban las defensas de la institución sin causarles ningún daño. Repentinamente, ampliando el sonido estridente y perturbador de las tubas, se escuchó el extraño eco de un instrumento que para mí era desconocido, que producía un significativo malestar debido a la carga vibratoria que exteriorizaba. Escuché al devoto hermano Petitinga que me decía: es el sonido de shofar, un cuerno de cordero soplado con fuerza, utilizado por los hebreos desde antaño durante las batallas, así como también en las ceremonias religiosas. En los cultos se toca después de la lectura de la Torá, y se le considera uno de los más antiguos instrumentos de viento conocidos. Posee varios tipos de comando o toques con significados especiales. Este que oímos simboliza la amenaza en momento del combate al enemigo. Con ese fenómeno, los verdugos de la paz pretendían generar desarmonía y miedo en el ambiente, a fin de permitir la entrada de la pandilla que provocaría desórdenes de diversas expresiones. Si bien los encarnados no oían ni veían lo que ocurría en el mundo espiritual, experimentaban las sensaciones que resultaban de la agresividad de los desdichados perseguidores, al tiempo que podían entrar en sintonía con sus maniobras perversas, contaminando la psicosfera y creando situaciones incómodas, tales como, por inspiración malsana, inducir a enfermos mentales, familiares y personas desequilibradas a la agresividad o la falta de respeto contra aquellos que se postulan a las experiencias iluminativas. Afortunadamente, las medidas adoptadas de inmediato establecieron el equilibrio ambiental y anularon las posibilidades de la invasión. Percibimos la preocupación del mentor, quien anunció al querido hermano y a nuestro equipo: necesitamos reforzar las defensas. Concentrémonos en Jesús, pidiéndole que nos auxilie con la presencia del equipo de los constructores de nuestra esfera. La clase proseguía y el auditorio se encontraba atento. Bueno, acá nos damos cuenta en esta lectura, vamos a hacer una pausa, del gran desafío, cómo en el plano espiritual siguen este tipo de situaciones y por qué es tan importante la concentración para evitar la desarmonía. Y aquí es donde nos estaban comentando que era por primera vez que llegaba esta persona que estaba perturbada, pero que al mismo tiempo no puede directamente entrar a esta entidad para desarmonizarla, pero como ella está perturbada, entonces sí puede tener una sintonía con ella y por eso desequilibra. Y por eso acá nos comenta la importancia de prepararnos para saber en determinado momento qué hacer en esos instantes de desequilibrio, en esos instantes de poder asistirle. ¿Por qué? Porque se le va a asistir físicamente, pero también se le va a asistir espiritualmente. Físicamente, obviamente, para que no se lastime la cabeza o no se lastime su parte de su cuerpo, pero también se le asiste espiritualmente. ¿Por qué? Porque se le está brindando el apoyo a la entidad que está asediando a este hermano, y que podamos nosotros prepararnos para poderle brindar ese apoyo. No sé si quieren hacer un comentario. Sí, para reflexionar el hecho de que los niños deberían estar empezando a conocer todo esto de pequeñitos para empezarse a preparar, porque para ellos es cada día más duro lo que decían los distractores, las presiones de grupo y todo. Más o menos sus redes sociales, el estar jugando en línea, que se van y se olvidan, ¿verdad? Sí. Ya no ponen atención. No sabe entender cuando uno le está hablando de muchas situaciones, porque se acostumbran a un botoncito. Sí. Y ahí está todo. Y como los padres que hasta ahí, hay mucho, tanto en lo físico como en lo espiritual, hay mucho disruptor y da pausa para que el obsesor logre hacer más cosas. Sí. Porque como hay distractores, ¿verdad? La idea es que no se sepa. Y que no nos instruyamos. Que
nos hace reflexionar que seguimos viendo lo mismo que tuvo Jesús en su tiempo y los seguidores. Siempre tenemos que mantenernos firmes porque cada día es más y más. Y sin embargo, sentimos a veces que nos sofocamos, pero nunca nos dejan solos. Y eso es lo que, a ese convencimiento ya llegar, a ese convencimiento que no nos dejan solos, hasta llegar, porque como humanos nos afligimos y puede ser, o quién me va a ayudar, ¿verdad? Entonces a veces en esa flaqueza es donde puede venir nuestras debilidades de vidas anteriores. Entonces recurrimos, a lo mejor me bloqueo o me desconecto. Yo ni maltrato a este ni nada, pero tampoco hago nada. Y ahí estamos faltando por la inacción, ¿verdad? Por omisión. Entonces, muchas gracias. Cabal, lo que coincidían ustedes de la disrupción y la distracción, efectivamente tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionaba de los aparatos, ¿verdad? Que le da el aparato ahí para que ya se quede entretenido, en vez de, por ejemplo, hacerlo para que aprenda algún idioma, por ejemplo, o alguna habilidad matemática o alguna habilidad lógica. Y también estas disrupciones o distracciones, como mencionaba vos también, que a nivel espiritual también puede estarse dando la situación para perder el tiempo y aprovecharlo en cualquier parte, ¿no? Y entonces hay que mantener un equilibrio también porque, por ejemplo, hablando del deporte, el deporte nos ayuda, digamos, a mantener también cierta salud, no solo salud física, sino también salud mental. Pero si nos obsesionamos con el deporte, también nos perjudicamos. Es un problema, porque ya no es una situación saludable, sino que es una situación ya enfermiza. Sí. Y eso nos puede pasar con diferentes situaciones, por ejemplo, aquí en el mundo encarnado, que es necesario, por ejemplo, estar informado. Necesitamos televisores, computadoras, teléfonos, pero como mencionaban ustedes, manteniendo el equilibrio, porque si no, ya estaríamos cayendo en un vicio más. Sí. Muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura. Dice acá: tanto nuestro grupo de trabajo como el director espiritual de la sociedad permanecimos concentrados, orando con verdadera unción y absoluta confianza en el Maestro incomparable. De inmediato vimos descender una luz poderosa que inundó todo el ambiente, y dentro de ella se presentaron algunos espíritus que habían animado el sexo masculino con trajes medievales de gran belleza y que hacían acompañar por otros menos formales que fueron presentados al benefactor como especialistas en edificaciones y defensas. Se trata de un grupo de mentalizadores hábiles en edificaciones, informó el jefe del grupo. Algunos son servidores de la antigua orden de los caballeros templarios que aún se dedican al auxilio de los que sufren y son defensores de todos aquellos que se entregan a Jesús, asesorados por ingenieros modernos especializados en construcciones como las que tenemos en nuestras esferas espirituales. Luego de sonreír jovialmente, dieron inicio al trabajo que realizaba mediante la concentración mental muy intensa de algunos de ellos, que hacían surgir el fluido cósmico, el material que otros aplicaban en la edificación cuya base se asentaba en la sala de conferencias, abarcando un gran espacio de forma cuadrangular. Simultáneamente, voces siderales cantaban una conmovedora melodía de exaltación al Señor de la vida. Poco a poco se fue erigiendo la edificación que nos hacía recordar a las antiguas torres de vigía de los castillos medievales. En menos de una hora quedó concluida la obra, que superaba a la altura del edificio material, y en la cual fueron instalados instrumentos semejantes a cañones de reducido calibre, capaces de emitir rayos magnéticos que producían choques desagradables en aquellas que eran su blanco. Luego de una labor eficiente y armoniosa, cuando el expositor daba por terminada la clase y se preparaba para la oración final, el comandante del grupo anunció que estaban listos para el enfrentamiento. El público se disponía a salir, irradiando gran júbilo, mientras que la enferma fue invitada a permanecer en el recinto a fin de que recibiera la orientación especializada
para su problema. Subimos a la parte más alta de la edificación, desde donde podíamos contemplar la inmensa masa de desencarnados en estado de salvaje, y ante una señal del responsable de las defensas, fueron disparados varios rayos sobre la turba, que retrocedió con un comportamiento infernal, blasfemando con amenazas y gritos. El encargado de la operación nos explicó: para ese nivel de compañeros espirituales, el recurso más eficaz sigue siendo el que los asusta e intimida. Posteriormente, se tomarán otras medidas específicas a fin de realizar una atención grupal. Antes de que formulásemos una pregunta acerca de los posibles daños que aquellos disparos podrían ocasionar en sus perispíritus, y captando nuestro pensamiento, el amigo nos respondió con una sonrisa: más se trata de un aparato de intimidación que de un instrumento que pueda ocasionar perjuicios reales. Los rayos emitidos producen, al alcanzarlos, una desagradable sensación de choques eléctricos superficiales. No obstante, cuando nos enfrentamos con problemas más complejos, propios de la perversidad amenazadora de las tinieblas, se nos permite aumentar la potencia de los mismos, que producirán sensaciones más dolorosas. El amor posee recursos de variada aplicación, siempre de acuerdo con la necesidad de quien es candidato a experimentar. Dispersos y a la distancia, los presuntos invasores pensaron, apenas en sí mismos. No se interesaron por el público que salía de la sociedad. De tanto en tanto se producían nuevos disparos que los mantenían a distancia, y era posible observar el círculo oscuro y viscoso de sus exteriorizaciones mentales que rodeaba la zona iluminada en la cual permanecía el santuario de la caridad. Agradeciendo la cooperación, el doctor Becerra, sensibilizado, preguntó al responsable del grupo diligente: ¿alguna instrucción más? Sí, respondió solícito. Tenemos que informarle la decisión del director de operaciones en cuanto a que permanezcamos en auxilio aquí hasta que concluya el programa de saneamiento espiritual. Alegremente el benefactor lo abrazó y regresamos al salón, que entonces estaba casi desierto, excepto por la hermana enferma, que recibía instrucciones por parte de una de las médiums de la sociedad, fuertemente inspirada por su guía espiritual. La melodía angelical permanecía en el aire, derramando armonías espirituales. Si bien las fuerzas del mal elaboraron planes y los ejecutaban con su perversidad e insania, el amor dispone de antídotos poderosos que son capaces de anular sus efectos enfermizos. Al constatar la sabiduría de los espíritus elevados y los métodos dignificantes de los cuales se valen, que actúan siempre con misericordia para con los agresores, fuimos invadidos por una emoción creciente, comprometiéndonos íntimamente a dedicar todo el tiempo posible al servicio de la caridad al prójimo, que en definitiva es caridad para con nosotros mismos. Así finaliza este capítulo número 9. Y aquí donde nosotros hemos estado platicando cómo es de importante mantener esa sintonía con nuestros hermanos de luz, y acá nos comentan que existen ciertos grupos de épocas antiguas, aquí como los templarios, con ciertos trajes de esa época, mientras otros han sido orientados en formas modernas para poder proteger el espacio en donde se están realizando las actividades espirituales. Pero lo interesante acá es cómo determinan, cómo crean en relativamente poco tiempo, porque aquí nos están hablando de una hora, para que formar una fortaleza que es mucho más grande al espacio físico real en donde se encontraban. Pero también acá nos indican que no es cuestión de quererles agredir, lastimar, destruir a nuestros hermanos que están en la faja vibratoria así muy, muy densa, sino asustarlos, o sea, intimidarlos. Entonces, y acá como nos dicen, cuanto mayor fuerza quieran ellos ejercer para desarmonizar, ellos van a utilizar mayor fuerza como un choque eléctrico, pero sin herirlos. Y entonces nosotros nos podemos dar cuenta en determinado momento que a veces algunas personas... ¿Perdón? Como una energía que rebota. Entonces acá nosotros nos vamos dando cuenta que en la realidad de la historia, que es matar, destruir, golpear y supuestamente acapararnos de los espacios territoriales de la antigüedad, pero acá no es cuestión de acaparar, sino que es cuestión de proteger y sanear el ambiente, y por
vibración de nuestros hermanos que están en una sintonía muy baja, ellos creen que pueden, con todas las herramientas, entre paréntesis, que tienen, para poder luchar y contrarrestar y ganar. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que no, que efectivamente los hermanos superiores utilizan otra forma de táctica para restablecer, cuidar, sin lastimar. O sea, ¿quiénes se lastiman acá? Uno mismo. ¿Por qué? Porque uno es el creador de ese tipo de situaciones, como nos lo están manifestando. Y acá en lo que nos comentan también la importancia de la oración, no nos están diciendo que nosotros vamos a volver místicos, no nos están diciendo tampoco que nosotros vamos a volvernos fanáticos, sino que realmente el poder de la oración para poder estar protegidos, ¿verdad?, en esta situación. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Es tan sencillo como cuando están, por ejemplo, cuando a veces están jugando fútbol y uno supuestamente como el cuerpo quiere botar al otro, lo empuja y rebota. Como que el otro se pega y se va a bailar. También, así cabalmente. Entonces, son situaciones en donde nuestros hermanos superiores están apoyando y utilizan a otros hermanos que están en una faja vibratoria menor. No es que los manipulen, sino que sí están a su disposición para poder guardar la armonía y el equilibrio. Y entonces se va entendiendo por qué quién está como dirigente y quienes están abajo como los que están trabajando para que se mantenga esa armonía. Y aquí es donde están manifestando también la parte en donde no dejaron desamparada a la hermana, que pobrecita la situación que sufrió en su parte íntima, que fue tan fuerte, obviamente, por eso grita y por eso es un dolor intenso que uno desconoce. Pero acá nos está comentando que tanto algunos medios le están apoyando como el instructor le está brindando el apoyo para balsamizar, mejorar, armonizar. No es cuestión que aislarla y como a su suerte, no, sino que la cuidan, la asisten. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta en ese sentido cómo nuestros hermanos superiores nos están invitando a que aquellos que están mal, poder nosotros asistir y por supuesto prepararnos para poderles asistir a quienes lo necesitan, ¿verdad? Prácticamente es como lo que vos estás diciendo, es que hay servidores a diferente nivel. Sí. Hay unos que están encargados de cosas así más de un nivel más superior y otras de un nivel que tendría que ser más bajo. Simplemente esto no querría decir precisamente que se les esté menospreciando, como tú mencionabas, sino que es por el nivel de atraso. Algunos, por ejemplo, como están a un nivel bastante bajo, son los que se encargan, por ejemplo, los quiebra-hechizos. Que eso no lo puede hacer alguien que está en un nivel más superior, que ya tiene otras tareas pendientes y otras responsabilidades. Sí, y como por ejemplo aquellos que están en un nivel superior no están tan materializados como aquellos que están en un nivel más bajo, que para ellos es mucho más fácil esta relación o ese contacto con la materia. Y entonces aquí donde nosotros nos vamos dando cuenta que los seres superiores obviamente van a velar por el bienestar de todos, siempre van a estar velando, nunca vamos a vengarnos y los vamos a herir, no, al contrario, vamos a brindarles el apoyo, pero para que ellos cambien su postura, su mentalidad, su actitud, su actuar, pero para que mejoren y que no se sigan dañando, porque a toda acción hay una reacción, que es la que vamos nosotros recibiendo. Todo esto, bueno, aquí, digamos, el espíritu es energía. Sí. Me venían a mí las palabras que tradujeron del maestro. Sí. Sentirán ríos de agua viva, pero realmente es energía fluyendo. Entonces, por ejemplo, cuando llegaron hermanos se siente, por ejemplo, yo decía antes, como ángel, sentía bien cuando un ángel está y la vibración, incluso un par de veces en que yo estaba haciendo y sentí como que hubiera pegado un espacio, algo así, que me desconectó, me bajó así. Entonces, eso, la traducción del río de agua viva, y es por energía. Y lo que hacen es que, digamos, hay que proteger el punto porque como estamos sacando
mandando frecuencias por decir, estamos usando inalámbrico. Sí. Entonces, y eso es lo que entiendo ahorita, que se protege y a todo nivel para que no sea interferido. Es como decir, quitarle la antena. Según nosotros, si le dañamos la antena, ya no hay nada y ganamos como pasa en las películas. Ajá, sí. Eso es lo que interpreto a manera de por qué mantener el edificio y la zona segura. Sí. ¿Por qué? Porque la asistencia, porque digamos en ese canal que está, puedes venir hermanos de otro planeta que vienen expresamente solo para atender alguna necesidad o alguna noticia o eventualidad, es decir, para que esté esa comunicación abierta. Y es esa la finalidad de eso, mantener el espacio libre y limpio. Sí. Y cabalmente, muchas gracias por esos ejemplos que brindaba, porque sí nos hace mención de que cuidan, pero que al mismo tiempo velan, o sea, velan por el bienestar de los demás. O sea, no, ¿qué me importa? Yo solo voy a cuidar a mis padres, no. Velan para que los otros en su momento modifiquen su conducta. Y por ejemplo, como lo que más tenemos a la mano es quién no sabe qué le ha preocupado. Ah, sí. Ese golpe que pega. Me imagino que así es como es ese arma. Acá. O sea, esa sensación que pega. Toque eléctrico, ¿verdad? Que pega y lo hace. No, y incluso a veces cuando uno sin querer se golpea con el codo en la pared o en algún objeto, siente esa electricidad, ¿verdad? Sí, muchas gracias por esa manera lo que va. ¿Tú estás electrocutado? No. Pero sí, los golpes eléctricos, eso. Y esa es la sensación así. Sí. Y es feo, pero es a menor escala, no se dirige a gran escala, ¿verdad? Sí. Yo creo que la lectura también nos enseña que tenemos que, pues, ellos estaban en una reunión y todo, pero también tenemos que cuidar nuestro hogar, el lugar donde vivimos, mantenerse en sintonía, porque en cualquier momento ellos pueden entrar. A veces se ve que parejas gritan, pelean y todo, y ellos no saben ni por qué. Sí. Pero es porque no están, hay que sintonizarse también, hay que mantener paz, limpieza en el lugar y todo, para evitar también que en un momento que uno no esté preparado. Sí, gracias por ese comentario, Odette, porque ahí donde nos recordamos cuando nos indican que podemos estar obsesados por minutos, por segundos, por horas, por semanas, debido a ese descuido que se manifiesta, eso de los gritos, esas peleas, y de repente dicen, pero ¿por qué creamos tanto escándalo en algo, una cosa que no tenía mayor importancia? ¿Verdad? Voy a compartir algo con ustedes. Sí, ¿cómo no? Por ejemplo, íbamos con mi nieto, que es tremendo, entonces, y yo le estaba gritando, yo estaba, y que no, entonces, una de esas, pues ahí sí viendo algo de YouTube, dice alguien que está preocupado por niños, susúrrale, no le grites, susúrrale, y ahí ponte a su nivel y tócalo para que sepa, porque al susurrarlo, su atención se transforma. Cambia, y al tocarlo y verlo a los ojos, o bajando a su nivel, él sabe que no va a estar alguien que lo entiende. Y a la fecha, ahorita, por eso es que, por ejemplo, lo he implementado esta semana y me ha resultado mejor. ¡Qué interesante! Ya él se queda más tranquilo, o él me lo hacía, es que no le grites, pero no, yo lo entendí, realmente no lo entendía. Y ahora con esto, ya una respuesta, no entendía porque decía no, pero decía, ¿cómo que otro método? Aquí me dijeron una pauta. Habrá otros métodos. Sí, pero está bien, o sea, gracias también por compartirlo, ¿va? Para que uno entienda y tiene sentido, ¿va? Bajarse a su nivel. Porque para que... Incluso cuando, y lo veo así como personas, ¿qué tal? Decime, no te entiendo. Entonces ya le rompe y puede ser eso. Ajá. Lo veo vos ahorita viendo aquí, alguien puede estar obsesado. Sí. Y entonces, obviamente el espíritu también está presente. Entonces, como que reflexionar, ¿no? ¿Y por qué se corta? O sea, no estar a ese nivel o no. No responder igual. De la misma manera, como una
manera más fuerte, sino que bajarse y entonces lo descontrola. Muchas gracias por compartir. Quería comentar también, agregando a lo que estaba diciendo Lodet, que efectivamente ella mencionaba que no solo es en una reunión, sino que es en diferentes lugares donde uno está, que hay que mantener la armonía. Y se me venía a la mente, por ejemplo, las reuniones religiosas, en este caso normalmente las evangélicas y católicas, ¿no? Donde decían que van a tragar santos cuando entran a una iglesia, ¿no? Y me imagino que similar sería en alguna religión, perdón, en alguna reunión evangélica, donde está aparentemente en armonía todo, pero cuando salen, otra vez a seguir haciendo lo mismo. Aquí en el espiritismo también se ha dado con dirigentes, con mediums y también familias enteras que, digamos, están en una reunión, están compartiendo, pero están, como decía Valo, eso de obsesados por minutos, me imagino, porque de ahí cuando los escuchan afuera, ni modo, como que la familia se estuviera alcahueteando completamente entre todos, ¿no? Como apoyando las faltas que no deben de ser. Sí. Y haciendo memoria no recuerdo bien el libro, pero que nos decían, ponerlo en ejemplo, Sí. Y eso es así de 24/7. Sí, no, definitivamente. Que viene a contrarrestar con lo que dice él, mantenernos en vigilancia. Vigilancia. Muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar acá la primera fase.